A Jorge Bertero, por suerte. Espero que ande bien el Zoom. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo andas vos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo Muy andas, bien, Gustavo? ¿Bien? muy bien. Estás despeinado, che. No, ahora que trabajás en tu casa, no te ¿Qué va a peinás. hacer? ¿Qué va a hacer? Es así, es así. Le decimos a los oyentes como tenemos c3m.com.ar que lo están viendo yo lo estoy viendo también. Lo tenemos en línea a Jorge Bertero. Jorge, eh, el fin de semana pasado hubo cambios un poquito, porque al final demasiados no son, pero es un poco más de cepo al cepo para los contados con liqui, es decir, para los dólares que se hacen a través, blancos que se hacen a través de la bolsa. Hubo primero un salto del dólar blue alrededor de 180 pesos, ahora me parece que se aminoró un poquito la marcha, está alrededor en Buenos Aires de 176, más o menos, rondando esos valores. Eh, ¿Me podés explicar por qué sube tanto, por qué subió ese porcentaje el dólar blue o el dólar paralelo con respecto a los dólares financieros? Bueno, evidentemente cuando se incluyen regulaciones que son de tipo administrativo, esto no es Mm, no va a la estructura económica ni nada por el estilo, evidentemente los ruidos generalmente traen, digamos, aumentos en los precios, o escasez o aumento de los precios, lo que es lo mismo, escasez y aumento de precios. Y se redujo el parking, pero las operaciones a la vez que se hacen en la bolsa, hay un segmento que se llama, yo le digo B2B, que es el segmento bilateral, se llama CNEBI, que es segmento de negociación bilateral que se hacen entre partes, y ahí no habría problemas, ahí no existirían este tipo de restricciones. Entonces, el tema de este tipo de operaciones es que tampoco vendría a mm. ser, se incluyen en una pantalla. Entonces eso le da al mercado, le quita transparencia, lo que un principio del mercado que tiene que ser lo más global posible, lo más completo posible y que intervengan todos los que sean posibles con la mayor cantidad de instrumentos posibles. Vos eso lo conocés muy bien, Gustavo, y realmente cuando se segmenta, el problema que tenemos es este. De todas maneras, como vos bien dijiste, esto no es algo que fue al fondo de la economía, sino que un tema de tipo administrativo. Yo creo que tiene por ahora algún tipo de, de escalada muy limitada, muy limitada. Esto no puede ser origen de una escalada de precio, una resolución administrativa, ¿no? Eh, te voy a preguntar, esto ya es de fondo sobre la economía argentina, ¿no? ¿Un país puede seguir funcionando de in eternum con tantas regulaciones, con tantos controles y cerrando la economía? No. Sí, evidentemente se puede funcionar, pero que es absolutamente ineficiente y eso no conduce a nada. Lo que hay que tratar es que las regulaciones sean las menos posibles. Argentina había unos viejos principios que eran los principios de la tributación, que era la simplicidad, la comodidad, la equidad, vendría a ser. Y nosotros tenemos un sistema engorroso en todo, inclusive no solamente en la tributación. Para hacer cualquier cosa, vos fijate que algo tan sencillo como sería comprar en bolsa algún título, vendría a ser que se ponen restricciones, que está el parking, que se redujo un día. Es decir, prácticamente se requiere de especialistas para que nos expliquen cómo funcionan las regulaciones. Y ni hablemos de la parte fiscal. Somos un país, hay una consultora muy importante, quizás la más importante del mundo, una compañía de auditores, que realiza una encuesta que se llama Haciendo Negocios, Doing Business, y ubica a Argentina en el país que en términos reales tiene los tributos más caros del mundo. Vendría a ser, evidentemente, ese es un desincentivo. Aparte, una cosa sería un país que así mismo tiene tributos más bajos que Argentina, que como podría llegar a ser Suecia
o Noruega, los países escandinavos, que son poquitos, muy homogéneos, que aún así tienen problemas con ello y que tienen altos impuestos directos, pero que no tienen impuestos indirectos tan elevados. En cambio, nosotros tenemos impuestos directos elevadísimos, indirectos elevadísimos, y no solamente a nivel nacional, Sí. sino a nivel provincial y municipal. Jorge, y además, Entonces, ese índice no mira, no computa lo que te devuelven. Es decir, si yo te pago un sí, ni hablar. impuesto y me tenés que hacer un camino y en realidad me hiciste una bicisenda, me devolviste menos. Si te doy los impuestos y no me das la seguridad, la tengo que pagar por separado. Tengo que pagar la salud por separado. Tengo que pagar la educación por separado y la justicia. Tengo que ir a un centro de mediación y pagarla por separado. La verdad que el día que No, computen no, eso, no solamente vamos a ser los más caros del mundo, sino de los planetas. no, no, estoy absolutamente convencido de que es así. Yo creo que, mira, a Alejandro Magno le presentaron el famoso nudo gordiano, ¿no? Y decía, quien desate este nudo va a ser el dueño del mundo. Bueno, ¿qué hizo Alejandro Magno? Como era un nudo que era imposible de desatar, sacó el sable y lo cortó directamente, lo rompió y desató el nudo gordiano y fue dueño del mundo. Yo lo que creo es que realmente se necesita, pero esto en tema administrativo, esto ni siquiera hay que ser de izquierda, de derecha, de centro, es algo que no funciona, no funciona así. Aparte no puede ser que una empresa común, tenía el caso, me comentaban hace poco, una empresa agropecuaria que tenía un ingeniero agrónomo part-time, un veterinario part-time y 3 contadores full-time. No, evidentemente No, 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 así no no puede funciona. ser, Sí, 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 sí. así no funciona. Sí, sí, sí. Es como La, en la cancha de fútbol, 22 jugadores y que hubiese 55 referí. No, claro. una cosa así, y aparte de ello, justamente, vendría a ser lo que hay que tratar hace mucho tiempo, porque esto no viene de ahora, hace como 30 años atrás se había hecho un estudio entre los que eran empresas de acería en Argentina y empresas de acería de Europa. Y Europa tenía salario más alto, pero ¿qué pasa? La parte administrativa prácticamente era una operación que se llama factoring, todo lo que era ventas y todo lo que era la facturación que hacía la empresa y después directamente lo tercerizaba en entidades financieras. La cobranza, no había retenciones, nada de eso. Mm, Entonces la parte administrativa de cobranza era prácticamente cercano, el costo cercano a cero. mm. En la Argentina era no solamente que tenía que, cuando cobraba, cuando pagaba, tenía que hacer las retenciones, cuando le cobraba le hacían retenciones, tenía que pedir los comprobantes, los tenía que registrar, los tenía que después comparar, vendría a ser con la información que tenía la DGI en su momento, la FIP, vendría a ser, es una cosa terrible, vendría a ser terrible, porque no solamente tenés impuestos altos, sino que incluso tenés retenciones en la fuente, pero de todo tipo, en la provincia en todas las provincias, inclusive convenio multilateral. Entonces hay gente, por ejemplo, que no compra determinados insumos en determinadas provincias porque después no venden esa provincia. Entonces Claro. junta créditos fiscales eternos que son créditos fiscales que en la realidad es una pérdida. ¿No? Yo creo que todo eso, creo que no puede haber nadie que esté en desacuerdo. Vendría a ser, por una cosa decir, bueno, tenemos que financiar el gas, el tema fundamental, y después cuáles serían las maneras más adecuadas, más razonables, que menos a financiar ese gasto, ¿no? Que Hoy, por ejemplo, una parte que a lo mejor ustedes lo podrán evaluar, qué porcentaje, pero yo creo que debe estar entre 20 y 30% de financiamiento del gasto público en dos temas. Uno es la inflación, donde le permite uno, ir licuando. licuando, y el otro es la diferencia de tipo de cambio, donde a ese 70% de brecha, 80% de brecha entre un dólar y el otro, le hace un gran festival para el gobierno. Sí, sí, evidentemente tiene una diferencia muy grande y al estar interviniendo, vendiendo, vendiendo, comprando unos títulos, vendiendo, haciendo esta operación, evidentemente tiene una diferencia grande, ¿no?
Pero también eso, Gustavo, trae ruido en la No, economía. no, no, Porque digo, yo digo cómo se claro, financia, yo no estoy hablando de que sea bueno o malo, no, yo digo no, la forma que no, se financia, sí, sí. no, 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 evidentemente soy una fuente de financiación. Y después otra cosa, los impuestos más importantes, vos sacás IVA, los derechos obviamente de exportación, el impuesto a la ganancia y bueno, bienes personales, y después todo lo demás es muy pequeño. Lo que pasa es que a la vez, como las provincias y a la vez las ciudades no tienen el financiamiento adecuado conforme lo que ellos se requieren, a la vez tienen otro tipo de gabelas que mal se pueden llamar impuestos porque no son impuestos, sin embargo operan como impuestos, es así, ¿no? Entonces se llaman derechos. ¿Qué son los derechos? Yo recuerdo que vos los conocés también, Sí. quien creó los derechos, el derecho de... no es una figura, es un colega amigo, que no es una figura que está establecida en el análisis tributario. En el análisis tributario tenemos impuestos, tenemos tasas que son retributivas de Mm, servicio y tenemos contribuciones de mejoras. sí. Cuando se hace un dique, un pavimento, una obra, vendría a ser, pero ¿qué son los derechos? Y sin embargo los derechos, el famoso DREI, es un tema muy importante. Y después otra cosa, graba cualquier cosa, porque por ejemplo, bueno, vamos a grabar las operaciones activas de los bancos, y las operaciones activas de los bancos ¿quiénes son los tomadores de las operaciones Sí, activas? Son las empresas, sí, fundamentalmente, o la persona humana. Quiere decir que entonces le estamos encareciendo el crédito, que es justamente un insumo fundamental para reactivar la economía, para moverla, vendría así, y le estamos incluyendo gastos que no tienen sentido incluir, vendría a ser. No, no, el derecho, como se llama, hay otro tributo que es para el turismo, para la promoción del turismo. Y uno no quiere decir que esté en contra de la promoción del turismo, todo lo contrario, el turismo es una actividad que multiplica, tiene un multiplicador muy fuerte, da trabajo, genera vendría a ser actividad para la provincia, para la ciudad, para la región, pero realmente incluir en un préstamo ese costo que se traslada, porque en definitiva todo se traslada al tomador del crédito o al consumidor. Lo Entonces, peor que hay, Jorge, es los se habla subsidio, pero en este caso podríamos decir las cosas cruzadas, subsidios cruzados. Porque un legislador decide quién paga tal cosa. Por ejemplo, a quién no le parece que no le puede dar, por ejemplo, a un discapacitado. Todos estamos contestes de que hay que dar a un discapacitado, pero un legislador dice, no, al discapacitado vamos a cobrarle sobre el boleto de colectivo, el que paga un boleto tiene un porcentaje para discapacitados. No, el que paga el boleto a lo mejor no tiene por qué estar subsidiando. Bueno, o por ejemplo en el caso de Santa Fe, pues sabes que eh, una parte del boleto de colectivo está subsidiada con la ley de sellos. El que hace un bueno, contrato sella, tiene una partecita que va al boleto de colectivo, pero a lo mejor el que selló es un tipo que tiene que alquilar porque no puede comprar y tiene que pagar el alquiler. O sea, me parece que sí. esas cosas cruzadas que decide un legislador, o como durante tantos años hemos pagado la luz de Santa Cruz, ¿no es cierto? Un porcentaje de la luz de todo el país iba para financiar la luz de Santa Cruz. Me parece cosas ilógicas. No, no, y aparte una cosa, en algunos lugares se subsidia, por ejemplo, la energía. La Santa Fe tiene un costo de la energía que es extremadamente elevado, que yo no sé si está bien o mal, porque uno no es analista de costos, de ese tipo Mm. es bastante complejo y hay que estudiarlo bien, pero lo que no puede ser es que en algún lugar cueste la tercera parte o la quinta parte lo que cuesta en Santa Fe o lo que cuesta, no sé, en la provincia de Tucumán. Entonces el tema sin ir muy lejos, otro tema que es muy, muy injusto, que es el tema del gas. El gas vendría a ser, que es el que se recibe en los domicilios, que gracias a Dios en las ciudades casi todo el mundo tiene, vendría a ser, es barato. La pobre gente que no está en una línea de gas, que tiene que comprar Mm. la garrafa, una garrafa vale de 45 kilos, vale 5.500 pesos, Sí, vendría a sí. ser.
comparado con lo que tiene alguien que tiene un departamento que cuesta $500,000 y que en una de esas está pagando eso por bimestre. Sí, sí. Donde ese tipo de cosas está mal y hay que ver, porque cuando se mete, vendría a ser en los precios de la economía y se ponen, vendría a ser este tipo de, entre comillas, beneficios para uno, también se termina perjudicando mucho a otro. Entonces, en definitiva, yo lo que creo que los precios son algo tan complejo y tan interrelacionado, que creo que no hay mente en el mundo, vendría a ser que pueda admitir, vendría a ser que pueda manejar el sistema de precios. ¿Vos Hubo dijiste una mentir? discusión hace. ¿Vos dijiste mentir o emitir? Casi te equivocás. ¿Qué casi dijiste? Bueno, puede ser que el subconsciente No, digo me haya. porque fíjate vos, cuando dijiste y yo dije mentir, acá me hace acordar a las petroleras, ¿no? La justificación ahora de los aumentos de precios dice que como tiene que llevar hacia el norte, hacia el sur, tiene que llevar, entonces tiene una diferencia de transporte. Y Capital Federal, que no tiene petróleo, no tiene destilería, tiene 10% más Es la más barato barata. la nafta. Entonces, es Es la inexplicable. más barata. Es Por inexplicable. eso es lo más barato. Pero por eso, ese tipo de cosas está mal. Mira, hay una discusión muy interesante entre dos economistas. Uno era Oscar Lange, que era el padre del socialismo competitivo de Polonia, y otro autor que fue premio Nobel, vendría a ser, que fue muy interesante, donde se mostraba de que el sistema de precios era imposible de dominar aún teniendo los mejores ordenadores. Estoy hablando de hace 20 años atrás, hoy hay computadoras, Mm, supercomputadoras mucho más potentes. Pero el problema está que los precios a la vez van cambiando continuamente, minuto a minuto, sí, entonces, y en distintos lugares del mundo por distintas razones. Entonces, resolver son ecuaciones simultáneas desde el punto de vista matemático, que es imposible de resolverlo, porque mm, si vos lo tenés resuelto, una vez que lo tenés resuelto, lo tenés que volver a cambiar. sí. Entonces, si eso no se descentraliza y no se simplifica, evidentemente ese no es el camino. Tiene que ser la simplicidad, la Sí. comodidad, todo ese tipo de viejos principios que en definitiva van más allá de las ideologías. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, no, gracias a vos y a toda la audiencia por escuchar inclusive las falacias. ¿Eh? Bueno, muchas Chao, gracias. hasta luego. Jorge Bertero.